Entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El 7 de mayo de 1915, el transatlántico Lusitania es hundido con 128 estadounidenses a bordo, lo cual provoca que Estados Unidos entre en la guerra. Esta entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial va a ser crucial. El factor más evidente es el aumento masivo de recursos y tropas. Las fuerzas estadounidenses desempeñaron un papel clave en múltiples frentes de batalla, aportando nueva energía y determinación a los aliados. Esta inyección de fuerza militar tuvo un impacto directo en el equilibrio de poder, alterando significativamente el rumbo de la guerra. Pero no solo eso, Estados Unidos no solo trajo soldados, sino también un respaldo financiero sustancial. Préstamos y suministros fluían desde América hacia las potencias aliadas, sosteniendo la economía de los países aliados y marcando una diferencia palpable en la capacidad de resistencia de estos países aliados. Además de la aportación estadounidense en el campo de batalla, Estados Unidos también jugó un papel crucial en la formulación de los 14 puntos de Wilson, una propuesta para establecer la paz duradera y prevenir futuros conflictos. Este enfoque en la diplomacia y la construcción de un orden mundial más estable revela la profundidad del impacto de Estados Unidos en la configuración del mundo después de la guerra. La caída de los imperios centrales es otro punto importante. La presión militar y económica de los aliados, respaldada por la entrada de Estados Unidos, contribuyó al colapso de imperios como Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Este cambio geopolítico tuvo consecuencias a largo plazo, remodelando el mapa del mundo y sentando las bases para nuevas dinámicas globales. Ofensivas en el frente occidental. Antes de sumergirnos en las consecuencias, es esencial entender el contexto. En el año 1917, Rusia se encontraba sumida en la Revolución Rusa, marcada por conflictos internos, descontento popular y la abdicación del zar Nicolás II. El nuevo gobierno bolchevique, liderado por Lenin, decidió retirarse de la Primera Guerra Mundial. La retirada de Rusia liberó a las potencias centrales de la presión en el frente oriental. Esto permitió a Alemania trasladar sus fuerzas hacia el frente occidental, donde se encontraban las potencias aliadas, alterando significativamente la dinámica de la guerra en Europa. Con el frente oriental despejado, Alemania lanzó una serie de ofensivas en el oeste, buscando una victoria antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran desempeñar un papel significativo. Estas ofensivas buscaron aprovechar la situación creada por la retirada rusa. Estamos en el año 1918 y la guerra ha alcanzado su punto crítico. Rusia se ha retirado, pero los aliados, reforzados por la entrada de Estados Unidos, están listos para lanzar una serie de ofensivas que cambiarán el rumbo de la contienda. En marzo de 1918, las fuerzas alemanas lanzan su última gran ofensiva, intentando romper las líneas aliadas antes de que llegue el refuerzo estadounidense. A pesar de algunos avances, la ofensiva se estanca y las potencias centrales no logran obtener una victoria decisiva. Con la llegada de tropas estadounidenses, los aliados se preparan para la contraofensiva. En el verano de 1918 inician una serie de ataques coordinados conocidos como la Ofensiva de los 100 días. Este periodo marca un cambio significativo hacia tácticas más dinámicas y móviles, abandonando la guerra de trincheras. Para entender la magnitud de la contraofensiva aliada, primero debemos recordar el contexto. Estamos en el verano de 1918 y la entrada de tropas estadounidenses ha revitalizado a los aliados. La situación táctica había evolucionado y la guerra de trincheras estaba dando paso a nuevas estrategias más dinámicas.
El escenario se presentaba complejo. Las trincheras, que habían definido gran parte de la guerra, estaban cediendo paso a tácticas más dinámicas y móviles. La entrada de Estados Unidos había infundido una nueva vitalidad a las fuerzas aliadas, y la necesidad de capitalizar esta ventaja estratégica llevó al inicio de la ofensiva de los 100 días, con la importante Batalla de Amiens en el año 1918. Esta batalla no solo marcó un punto de inflexión, sino que fue un ejemplo magistral de la coordinación entre diversas fuerzas, incluyendo británicos, canadienses y australianos, respaldados por el ingenio táctico de tanques y la superioridad aérea. La sorpresa y contundencia del ataque aliado desestabilizaron las líneas alemanas, generando avances significativos y sentando las bases para una serie de acciones ofensivas continuas. A lo largo de los 100 días, las fuerzas aliadas realizaron avances constantes, obligando a las fuerzas alemanas a retroceder y a abandonar posiciones previamente consideradas inexpugnables. La naturaleza móvil de estas operaciones permitió la liberación de vastos territorios que estaban bajo ocupación alemana, alterando drásticamente el equilibrio de poder en el frente occidental. La transición de las tácticas estáticas de las trincheras a estrategias más dinámicas y móviles fue un elemento fundamental de la contraofensiva aliada. En contraste con la guerra de trincheras, donde las trincheras apenas se movían, los comandantes aliados adoptaron tácticas más flexibles y ágiles. La contraofensiva aliada se caracterizó por una coordinación excepcional entre la infantería, los tanques y la artillería. Estos elementos trabajaron en conjunto para superar las defensas alemanas. Los tanques, en particular, jugaron un papel crucial al romper líneas enemigas y proporcionar cobertura móvil a la infantería. Se implementaron innovaciones tácticas, como la infiltración y el uso estratégico de unidades especializadas. Estas tácticas permitieron a las fuerzas aliadas moverse rápidamente a través del campo de batalla, sorprendiendo a las defensas alemanas y evitando el estancamiento característico de la guerra de trincheras. Los comandantes aliados adoptaron una mentalidad más flexible, adaptándose rápidamente a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Esto contrastó fuertemente con las tácticas rígidas del pasado y permitió respuestas tácticas más efectivas a medida que se desarrollaba la ofensiva. La movilidad de las fuerzas aliadas durante la contraofensiva condujo directamente a la liberación de vastos territorios que previamente estaban bajo ocupación alemana. Estos avances territoriales tuvieron implicaciones estratégicas y simbólicas fundamentales. Ciudades estratégicas y regiones importantes que habían estado bajo control alemán durante gran parte de la guerra fueron recuperadas por las fuerzas aliadas. Esto no solo representó un cambio tangible en el control territorial, sino que también simbolizó la reversión de la conquista alemana anterior. La movilidad y la presión constante forzaron a las potencias centrales, especialmente a Alemania, a retirarse de posiciones estratégicas. Esta retirada resultó en la liberación de territorios que habían sido ocupados durante años, alterando dramáticamente el mapa. La liberación de territorio no solo tuvo implicaciones geográficas, sino que también contribuyó al cambio en el equilibrio de poder. Los avances aliados debilitaron la posición militar de las potencias centrales y fortalecieron la posición de los aliados en las negociaciones posteriores a la guerra. Los avances móviles y la liberación de territorio durante la contraofensiva aliada fueron esenciales para cambiar el curso de la guerra. La movilidad táctica y la recuperación de territorios desempeñaron un papel determinante en la conclusión de la Primera Guerra Mundial y en la configuración del orden mundial posterior al conflicto. La coordinación de los aliados. La coordinación de infantería, tanques y artillería durante la contraofensiva aliada en la Primera Guerra Mundial fue esencial para la efectividad de las operaciones y para superar las defensas enemigas. Esta colaboración estratégica marcó un cambio significativo en la manera de llevar a cabo las operaciones militares en comparación con las tácticas estáticas previas en la guerra de las trincheras. La infantería constituía la fuerza principal que avanzaba en el terreno,
A pesar de las tácticas móviles, la infantería seguía siendo la columna vertebral de la fuerza militar. Su papel era avanzar hacia las líneas enemigas, ocupar posiciones clave y sostener el terreno ganado. Los tanques desempeñaron un papel revolucionario en la coordinación táctica. Actuaron como una fuerza móvil y blindada que podía penetrar las líneas enemigas y neutralizar las defensas, rompiendo el estancamiento de las trincheras. Su capacidad para superar obstáculos y proporcionar cobertura a la infantería fue crucial. La artillería desempeñó un papel fundamental en el bombardeo previo al avance de la infantería. El fuego de artillería tenía la tarea de debilitar las defensas enemigas, destruir alambradas y neutralizar fortificaciones antes de que la infantería y los tanques avanzaran. La sincronización precisa con la infantería y los tanques era crucial para maximizar el impacto. La clave de esta coordinación residía en una comunicación efectiva y una planificación meticulosa. Oficiales y comandantes debían mantener líneas de comunicación abiertas y utilizar señales visuales y auditivas para coordinar los movimientos. La radio y otros medios de comunicación modernos también comenzaron a desempeñar un papel más prominente en esta época. La coordinación permitió el desarrollo de tácticas innovadoras, como el Blitzkrieg o guerra relámpago, que se centraba en la movilidad y la sorpresa. La infantería avanzaba apoyada por tanques, mientras la artillería proporcionaba cobertura continua. Esta combinación táctica resultó en operaciones más flexibles y dinámicas. La coordinación entre infantería, tanques y artillería permitió una mayor flexibilidad en el campo de batalla. Las fuerzas aliadas no estaban atadas a las restricciones de las trincheras y podían adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del frente, respondiendo con agilidad a las tácticas enemigas. Esta coordinación tan efectiva entre infantería, tanques y artillería durante la contraofensiva aliada fue un factor determinante en el éxito de las operaciones. Esta sinergia táctica no solo superó las tácticas estáticas de las trincheras, sino que también allanó el camino para la adopción de nuevas estrategias militares en el futuro. Así, la Primera Guerra Mundial marcó una transición fundamental en la forma en que se concebían y ejecutaban las operaciones militares. Debilitamiento de las potencias centrales. El debilitamiento de las potencias centrales fue un fenómeno crucial durante la Primera Guerra Mundial y fue resultado de diversos factores, especialmente durante el periodo de la contraofensiva aliada, también conocido como la Ofensiva de los 100 días. La entrada de Estados Unidos en la guerra trajo consigo un flujo masivo de recursos y tropas para los aliados. Esto aumentó significativamente la presión militar sobre las potencias centrales, que ya estaban agotadas por años de conflicto. Las fuerzas aliadas, respaldadas por la entrada estadounidense, lanzaron ofensivas constantes que forzaron a las potencias centrales a una guerra defensiva sostenida. A lo largo de la guerra, especialmente para Alemania, el agotamiento de recursos fue un problema creciente. El bloqueo naval de los aliados contribuyó a cortar las líneas de suministro, afectando la capacidad de las potencias centrales para sostener su maquinaria de guerra. La falta de recursos estratégicos y el bloqueo económico debilitaron su capacidad para continuar la lucha a largo plazo. Las potencias centrales enfrentaron desafíos significativos en sus frentes internos, especialmente Alemania, que experimentó tensiones sociales y políticas internas, incluida la escasez de alimentos y combustible, que minaron la moral y la estabilidad del país. Las estrategias implementadas por los comandantes aliados durante la ofensiva de los 100 días fueron excepcionalmente efectivas. La coordinación táctica entre la infantería, los tanques y la artillería, junto con tácticas más móviles, rompió las líneas enemigas y obligó a las potencias centrales a retirarse. La velocidad y eficacia de estas operaciones socavaron las defensas centrales y debilitaron su capacidad de resistencia. La retirada de algunas potencias aliadas, como Bulgaria y el Imperio Otomano, de la guerra debilitó aún más la posición de las potencias centrales. Esto redujo su capacidad de resistencia en varios frentes y dejó a las potencias principales más aisladas.
En conjunto, estos factores contribuyeron de manera significativa al debilitamiento de las potencias centrales y finalmente llevaron a la firma del armisticio y eventualmente al Tratado de Versalles en 1919. Este tratado impuso condiciones severas a las potencias centrales, redefiniendo la geopolítica europea y estableciendo las bases para las décadas venideras.